El regreso de Alemania entre las principales potencias mundiales da la impresión de ofrecer soluciones. ¿Qué tiene que ver el futuro de Alemania con la profecía? Transformación de Alemania, por Gerald Weston. El regreso de Alemania entre las principales potencias mundiales da la impresión de ofrecer soluciones, pero terminará en lo que la Biblia describe como un tiempo de gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Eso lo encontramos en Mateo 24:21. ¿Qué tiene que ver el futuro de Alemania con la profecía? Abro comillas. Mantener fuera a la Unión Soviética, dentro a los estadounidenses y abajo a los alemanes. Cierro comillas. Este conciso resumen del propósito de la organización del Tratado del Atlántico Norte lo presentó Lord Hastings Ismay, primer secretario general de la OTAN, quien fue nombrado poco después de la Segunda Guerra Mundial. WashingtonPost.com, 8 de abril del 2022. Muy pocos recuerdan a Lord Ismay, mucho menos su histórico comentario, pero hay quienes lo rememoran ahora unos 70 años después a la luz de la invasión rusa de Ucrania. Con el fin de la Guerra Fría, en fecha que generalmente se señala como el 16 de diciembre de 1991, la razón de ser de la OTAN como alianza militar ha sufrido duras pruebas. Más de un presidente de Estados Unidos ha pedido que Alemania y otros estados europeos cumplan con su obligación de dedicar el 2% del PIB, Producto Interior Bruto, a gastos de defensa. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó al extremo de amenazar con retirarse de la alianza si no lo hacían. ¿Por qué Estados Unidos es quien siempre tiene que pagar? ¿Y por qué Estados Unidos debería preocuparse más por los niños de Europa que la propia Europa? Vladimir Putin cambió esto de la noche a la mañana. De pronto la alianza escenario de desacuerdos y entidad, que poco a poco perdía su razón de ser, mostró un cambio. Los Estados Unidos deponían sus diferencias para asegurarse de que Rusia se mantuviera fuera. Estados Unidos dejó de alejarse de los acuerdos europeos sobre defensa, y entre tanto se fue perdiendo una tercera parte de la ecuación de Lord Ismay, abro comillas, mantener bajo a los alemanes, cierro comillas. ¿Cómo ha cambiado Alemania desde la Segunda Guerra Mundial? La verdad es que desde hace más de 70 años ha sido una de las democracias más estables del mundo. Su economía es fuerte y bien ordenada. El país ha desempeñado un papel principal en los esfuerzos por salvar al mundo del cambio climático y ha evitado caer en conflictos militares. Alemania ya no es el mismo país que invadió a sus vecinos 2 veces y que desató 2 guerras mundiales en el siglo XX. Alemania es un pueblo trabajador, alegre y físicamente responsable. Entonces, ¿cuál es el problema? Después de 70 años de buen comportamiento, ¿acaso Alemania no se ha reformado? ¿Aún no es digna de confianza? ¿O hay algo en el ADN alemán que debemos tener en cuenta? ¿Qué pensarán hoy Lord Ismay o Winston Churchill, quien instaló a Ismay como primer secretario general de la OTAN? Probablemente no serían tan ingenuos como parecen ser las generaciones de la posguerra. Es quizá comprensible que la generación actual no sepa de historia. Esa materia fue reemplazada hace decenios por estudios sociales y ahora se ha transformado en un plan de estudio revisionista promovido en muchas de las escuelas. Está derribando monumentos, reescribiendo la historia y dejando a la sociedad a la deriva. Las lecciones geopolíticas del pasado han quedado en el olvido. Hay que admirar la transformación de Alemania, de las cenizas de la Alemania nazi, del Tercer Reich de Adolfo Hitler y de los escombros que dejó su derrota en la guerra, se ha levantado para ocupar el 4º lugar entre las economías del mundo. Solo Estados Unidos, China y Japón son mayores. No deja de ser interesante que Alemania y Japón, 2 perdedores de la guerra, ocupen el 3º y el 4º lugar en la lista de gigantes económicos. ¿Quién es este pueblo extraordinario situado en el corazón de Europa? El pasado de Alemania no siempre ha sido oscuro. El Dr. Douglas Winnail, del cuerpo de redacción de El Mundo de Mañana, escribió lo siguiente en su penetrante artículo. ¿Un cuarto Reich? Abro comillas. La mayor parte de los eruditos reconocen que Alemania es uno de los grandes centros culturales de Europa y que los logros alemanes en arquitectura, música, literatura y filosofía se cuentan entre los hitos de la civilización. Los nuevos alemanes, Radis. Los grandes compositores, Bach, Beethoven y Richard Strauss, fueron alemanes. Johannes Gutenberg
Imprimió el primer libro con letras de tipo móvil en Maguncia alrededor del año 1456. En el ámbito académico, desde la astronomía hasta la zoología, los alemanes no solamente han promovido, sino que prácticamente han definido las ciencias naturales. Schoenbaum, página 11. Los productos de ingeniería alemana son sinónimo de precisión y calidad en todo el mundo. El aporte de Alemania al desarrollo de la civilización occidental ha sido algo casi sin igual. Pero Alemania, como la mayoría de las principales naciones, también tiene su lado oscuro. El mundo de mañana lleva decenios proclamando que Alemania surgirá para convertirse en una potencia económica y militar, la cual junto con sus aliados será una fuerza importante, aparte de la actual alianza con la OTAN. ¿Cómo podemos saberlo? La respuesta se halla en la profecía bíblica, pero si la gente en su mayoría ignora la historia, con más razón ignora lo que hay en la Biblia sobre el pasado y el futuro. Lo invitamos a continuar leyendo Transformación de Alemania y una breve lección de historia.